Voy a hacer la presentación del doctor Armando Joet. Él tiene un título de doctor en medicina veterinaria por la Universidad de Zulia, en Venezuela. Es doctor en medicina preventiva veterinaria por la Universidad Estatal de Ohio y diplomado en el Colegio Americano de Medicina Preventiva Veterinaria, además de ser ex miembro de la Junta Directiva. El doctor Joet ha estado enseñando y realizando investigaciones en enfermedades infecciosas desde el año 1993, publicando más de 80 artículos de investigación y capítulos de libros sobre enfermedades infecciosas. Dirigió el Laboratorio de Diagnóstico e Investigación sobre Enfermedades Infecciosas. El doctor Joet ha liderado y co-liderado proyectos de investigación, servicio y divulgación sobre enfermedades infecciosas que han sido financiadas por más de 2 millones de dólares provenientes de diferentes organizaciones. Su interés actual se centra en la investigación sobre epidemiología de patógenos zoonóticos y transmitidos por los alimentos, como MRSA, E. coli y Salmonella, así como la epidemiología molecular de la resistencia a los antibióticos asociada con esos patógenos en humanos, animales y medio ambiente. Actualmente, el Dr. Joet se desempeña como director del Programa de Salud Pública Veterinaria en OSU, que es uno de los únicos programas acreditados por la ACBPM en los Estados Unidos de Norteamérica y el segundo más grande en el país con más de 50 estudiantes de posgrado. El éxito del programa se ha utilizado como modelo para desarrollar otros programas educativos en países como Tailandia y Etiopía. El doctor Joet ha entrenado y asesorado personalmente a más de 70 estudiantes de posgrado, desde títulos de maestría en salud pública hasta doctorados. Además, ha entrenado a 17 aprendices y científicos visitantes. El doctor Joet también dirigió un importante y exitoso programa de estudio de la granja a la mesa en América Latina que se encuentra actualmente en su 10ª edición. Esta iniciativa ha capacitado a más de 135 profesionales en protección, defensa alimentaria mundial y comercio internacional. También ha dirigido un equipo de desarrollo de agencias e instituciones a nivel local, estatal, del Departamento de Agricultura y el Departamento de Salud y federal, el USDA, FBI, CDC, en el desarrollo de planes de emergencia para el estado de Ohio, así como realizado ejercicios de entrenamiento para probar dichos planes, capacitando a más de 635 profesionales en salud pública en todo el estado y en los Estados Unidos. Ha visitado más de 42 países diferentes y tiene una amplia experiencia internacional en la gestión de proyectos de investigación, educación y servicios centrados en países como los Estados Unidos, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Chile, Colombia, Etiopía y varios países del Caribe, incluido el programa de hermanamiento de la OIE en Gondar, Etiopía, y el programa de Sistema Integrado de Vigilancia del Caribe sobre resistencia a los antimicrobianos en la agricultura, CISARA, que se encuentra en el monitoreo de la resistencia a los antimicrobianos en productos alimenticios de origen animal en el Caribe. Desde el 2014 ha trabajado muy de cerca con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en el diseño y desarrollo de sistemas nacionales de monitoreo de la resistencia a los antimicrobianos para la cadena agrícola de la granja a la mesa, utilizando estándares y directrices internacionales. Los países incluidos en dicho programa son Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, República Dominicana, Belice, Jamaica, Costa Rica, entre otros. Ha realizado más de 130 presentaciones como invitado a reuniones científicas nacionales e internacionales e instituciones de educación superior en al menos 20 países. El doctor habla inglés y español con fluidez. La ponencia de hoy se titula Problemas asociados a la resistencia antimicrobiana y su relación con la agricultura y la cadena agroalimentaria. Muchísimas gracias, doctor Armando, por participar en nuestro evento. Buenos días, Andrea. Cuando envié la biografía, la idea era que escogieran los puntos críticos, pero bueno, muchas gracias por la presentación. Es un placer para mí estar el día de hoy. Espero que me estén escuchando claramente y que puedan ver mi pantalla completa, ¿correcto? Se le escucha y se lo ve perfectamente. Perfecto. Bueno, por razón del tiempo voy a entrar directo en la presentación. Si quisiera agradecer al grupo organizador, al ICA, a la universidad y a todos los miembros de ese comité organizador del mes de la inocuidad alimentaria que me permite estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes.
Estos son los puntos que me pidieron que cubriera el día de hoy. Voy a hablar un poco, inclusive una pregunta sobre esa asociación de la resistencia antimicrobiana y el uso de antibióticos con la cadena agroalimentaria. Hablar un poco sobre la visión holística perdón, de la resistencia antimicrobiana en lo que respecta al ciclo de patógenos y sus determinantes genéticos, cómo este tipo de patógenos nos llega a nosotros a través de la cadena agroalimenticia y cómo se mueve en el ambiente y en nuestras comunidades. Y voy a hablar sobre el impacto del uso de antimicrobianos en la cadena agroalimentaria. Específicamente voy a dar un ejemplo de por qué estamos preocupados en lo que respecta al uso de antibióticos como promotores de crecimiento o el uso de antibióticos como profilaxis en las poblaciones animales. Sí quiero poner esto en perspectiva, un par de pensamientos antes que entre directo en la parte técnica. Uno, este fue un mensaje, una estadística que compartieron en una reunión que ocurrió en septiembre del año pasado sobre agricultura sostenible o producción animal sostenible. Y el número es el siguiente. En los próximos 30 años debemos producir la misma cantidad de alimentos que en los últimos 10.000 años de la historia del hombre. Pausen por un segundo y piensen que tenemos que producir en los próximos 30 años, de aquí al 2050, la misma cantidad de alimentos, tanto de origen vegetal como animal, que en los últimos 10.000 años de la historia escrita de la humanidad. Entonces, es realmente un reto gigantesco. Tenemos que producir muchísimo más alimentos porque vamos a ser casi más de 9 billones de habitantes. Entonces, el reto es cómo mantener, que no es aceptable ahora, sino que incrementar una producción de alimentos que sea sostenible, sobre todo aquellos de origen animal, teniendo en cuenta hoy en día que se nos exige a los productores y a la industria un incremento en la calidad de productos que venden, que sean mucho más eficientes con los recursos que tienen, que sean rentables, que generen dinero, porque al final es un negocio. Hay un incremento en cuanto a las regulaciones que los productores y la industria agroalimentaria tienen que enfrentar en el día de hoy, las exigencias del consumidor de que le dé un producto sano, saludable y completo, donde hay un reto que tenemos que producir más con una disminución de tierras productivas, donde estamos viendo un deterioro indiscriminado en el ambiente, sobre todo a medida que incrementamos el número de animales y concentración de estos, o utilizamos el ambiente, sobre todo bosques y selvas, para la producción agrícola, donde toda esta producción tiene que ocurrir en un ambiente de inestabilidad social y política, y si le agregamos ahorita de pandemias, peor todavía, donde tenemos que exigir más de nuestros animales para que produzcan más, pero tratando de mantener el bienestar de estos, tratando de asegurar la inocuidad alimentaria, que es el tema principal de este mes, y evitar de que tanto patógenos como residuos de químicos pasen a través de la cadena agroalimentaria al consumidor. Y por supuesto, todo esto lo tenemos que hacer tratando de conservar la eficacia de las drogas antimicrobianas. Entonces, realmente, como ustedes ven, producir la cantidad de alimento en los próximos 30 años, prácticamente duplicarlo o más, va a ser realmente un reto grande. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que prestarle atención a este asunto entre tantas prioridades y retos? Les voy a dar un ejemplo para que la gente entienda, porque si yo les digo a ustedes, bueno, que en los próximos 30 años el Producto Neto Bruto del país va a disminuir un 10% debido a la resistencia antimicrobiana, o que mueren 700.000 personas al año alrededor del mundo debido a estos microorganismos multiresistentes, eso generalmente la gente no lo conecta. Pero si yo les digo esto, que es una realidad, 1/3 de todas las mujeres antes de los 24 años de edad va a desarrollar una infección urinaria. Es simplemente como estamos diseñados, cómo es la naturaleza, cómo funcionamos. Más interesante es que a lo largo de la vida, el 50% de todas las mujeres, su esposa, su hermana, sus hijas, sus colegas, van a desarrollar una infección urinaria. En el caso de los hombres, es 1 de cada 10, 2 de cada 10. Pero el punto es que si usted quiere una infección urinaria, lo cual es básicamente una cercanía en nuestras vidas, hoy en día usted se le va a prescribir una droga antibiótica.
lo más probable sea una droga beta-lactámico, una de las penicilinas, amoxicilinas, etc. Lo bueno de eso es que es económico, lo puede hacer en su casa, es de muy bajo riesgo, hay muy pocos efectos secundarios. Generalmente en 3, 4, 5, 7 días máximos la infección urinaria desaparece, quiere decir de muy alta efectividad. ¿Cuál es el problema? El problema es que si seguimos abusando los antibióticos, nosotros vamos a ver estos microorganismos de que causan estas infecciones urinarias progresar hacia la multiresistencia. Y eso es lo que hemos visto en el caso de la Escherichia coli, donde los números ya amenazan, donde 1 de cada 10, 2 de cada 10 infecciones tienden a ser multiresistentes y difíciles de tratar. Y vemos que esta progresión a la multiresistencia en Escherichia coli que producen infecciones urinarias en algunos países se ha llevado a prácticamente casi la mitad de todas las infecciones urinarias. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que a medida que estos microorganismos se vuelven multiresistentes, no nos va a tocar más que utilizar tratamientos parenterales, es decir, intravenosos o intramusculares. Y ese es un problema. Se estima que si seguimos como estamos, en los próximos 20 a 30 años, más de la mitad de las infecciones urinarias van a tener que ser tratadas en forma parenteral. ¿Cuál es el problema con eso? Es mucho más complejo, y eso no lo va a poder hacer en la privacidad de su casa, de su propia cuenta. Va a tener que ir al doctor o a la sala de emergencia o al consultorio, lo que es más costoso. Indica uso de antibióticos o combinaciones de ellos que son mucho más riesgosos, con posibles efectos secundarios y que no necesariamente van a funcionar. Como bien lo dijo la doctora Calderón, conocemos ya colegas que han llevado de 3 hasta 5 reinfecciones donde simplemente el tratamiento les ha fallado en cuanto a infecciones urinarias. Entonces, hay una baja efectividad, lo cual es un reto para el individuo que es afectado. Entonces, como se ve claramente, estos patógenos multiresistentes nos van a afectar de una forma u otra. Ese es solamente un ejemplo. Pero ¿de dónde vienen y por qué emergen este tipo de patógenos multiresistentes? ¿Por qué esta Escherichia coli y otros patógenos que producen este tipo de infecciones están creciendo tan rápidamente? Y lo más importante es cómo me llegan a mí, cómo llega esto al consumidor, a mi familia. Antes que explique esa conexión con la parte de la agricultura, siempre me gusta empezar a aplicar lo de la resistencia antimicrobiana adquirida que ya la doctora Calderón cubrió. Desde que existen microorganismos en este planeta, nosotros tenemos una guerra que está ocurriendo entre ellos, donde unos producen ciertas sustancias tóxicas que nosotros llamamos antibióticos o antimicrobianos para matar las otras bacterias o microorganismos y ganar el espacio en el ecosistema. Y por consiguiente, las otras bacterias o microorganismos van a desarrollar mecanismos de resistencia para sobrevivir a ese ataque y mantener su espacio en el ecosistema. Esto ha existido por millones de años, esta guerra antimicrobiana. Nosotros solamente la descubrimos en los años 40, cuando el examen Fleming consiguió de que este hongo estaba peleando con esta bacteria usando una sustancia que nosotros llamamos hoy en día la penicilina. Este proceso no es nuevo. Este proceso de sustancias tóxicas y el uso de mecanismos de resistencia a ellos ha existido por millones de años. Esto fue un ejemplo donde en esta cueva que estuvo cerrada por más de 40 millones de años, consiguieron bacterias en esa cueva que ya contienen los microorganismos de resistencia a drogas modernas que utilizamos hoy en día. Traducción, los mecanismos de resistencia mecanismos de resistencia antimicrobiana adquiridos han estado circulando en nuestro planeta por millones de años. Entonces no es algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que nosotros hemos acelerado este proceso de resistencia adquirida cuando nosotros empezamos a utilizar en forma comercial, tanto en humanos como animales, el uso de antibióticos. Y eso empezó en los años 40, cuando empezamos a utilizar las penicilinas durante la Segunda Guerra Mundial para proteger a nuestros soldados de las infecciones de la guerra, asociadas a la guerra. Pero ¿qué sucede? A lo que nosotros empezamos a utilizar antibióticos en forma masiva, tanto en los humanos como en los animales, pusimos un proceso, aceleramos el proceso a poner presión selectiva que ha llevado un proceso de resistencia adquirida que generalmente lleva cientos o miles de años en emerger y esparcirse a básicamente a 2 o 3 años.
Tan pronto usted incluye hoy en día un antibiótico en el mercado, nosotros forzamos a los microorganismos a buscar en ese arsenal milenario de resistencia antimicrobiana por diferentes tipos de genes, y una vez que ellos los consiguen se vuelven resistentes. Y ese proceso lo estamos viendo que lo que se demora hoy en día es entre 2 a un máximo de 5 años. Entonces realmente es alarmante la velocidad con que la resistencia antimicrobiana se ha ido desarrollando hoy en día, incluyendo en el ejemplo de los microorganismos que producen infecciones urinarias, que como ya les dije, todos nosotros de una u otra forma vamos a ser afectados. Y hoy en día ya hay países alrededor del mundo donde casi el 50% de todas esas Escherichia coli que ellos detectan en infecciones urinarias son multiresistentes, debido a este proceso de aceleramiento. Entonces, ok, está pasando, es un proceso biológico natural que nosotros estamos acelerando, me va a afectar de alguna u otra forma en mi vida, pero ¿qué tan grande es el problema de esta resistencia adquirida antimicrobiana? La verdad no lo sabíamos muy bien. Y no fue sino hasta el 2013 donde se logró poner todos los números juntos y poder ver la severidad del problema. Ahí nos dimos cuenta, como bien lo mencionó la doctora Calderón anteriormente, que en los Estados Unidos en particularmente, donde nos contamos, son millones de personas que son afectadas por este tipo de microorganismos, gastamos millones de dólares en tratar de atender estas infecciones multiresistentes y cientos de miles de esos individuos, tarde que temprano, morirán debido a estas infecciones multiresistentes. Más preocupante aún es que nos dimos cuenta de que ya hay microorganismos que fueron clasificados en la categoría de urgentes, donde ya prácticamente no hay antibióticos para tratar. Es decir, que si usted le da una infección por Clostridium a ir a un hospital, pues le quedarán nada más 1 o 2 drogas con muchísimos efectos secundarios y alto costo para poderle salvar la vida. Ya hay microorganismos en la categoría de serios, como el Staphylococcus aureus resistente a la metacilina, donde nada más nos quedan 3 o 4 tipos de drogas para poder salvar un individuo que lleve este tipo de infecciones. Y ya tenemos los preocupantes, donde van en el mismo camino, acumulando resistencia hacia la categoría de serios o urgentes. Yo voy a utilizar el día de hoy uno de estos patógenos que son considerados serios, que son las enterobacterias con producción de enzimas de beta-lactamasa de espectro expandido. ¿Por qué? Porque resulta que esta es la que está asociada más comúnmente con infecciones urinarias y generalmente las drogas beta-lactámicas, cuando usted va a un doctor humano o inclusive en la parte veterinaria, hasta el 70% de los tratamientos empíricos de antibióticos que se utilizan las drogas beta-lactámicas. Ampicilina, moxacilina, cefalosporinas, etc. Entonces, estos señoritas producen muchísimos dolores de cabeza y ese es el que voy a utilizar para el resto de la presentación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llega este tipo de patógeno a mí, al consumidor, a mi familia, a mis amigos, a mis colegas? En este reporte que ustedes ven en la pantalla, este es el ciclo que pusieron. Es muy claro. Si usted va al hospital o usted interacciona con personal médico que trabaja en esos ambientes contaminados, no sorpresa, usted va a adquirir este tipo de microorganismo multiresistente. También estos circulan en la comunidad, nos pasamos unos a otros de una u otra forma, que ya lo vamos a hablar en unos segundos. Y por supuesto, si usted consume productos tanto de origen animal e inclusive vegetales y frutas, este tipo de microorganismo les puede llegar a ustedes, o si usted interactúa con el ambiente de los sistemas de producción, es decir, las granjas, o su ambiente relacionado, usted también puede adquirir estos microorganismos multiresistentes. Ahí no hay sorpresa. La sorpresa es que cuando nosotros le preguntamos a la gente, ¿es el riesgo igual de usted adquirir un microorganismo multiresistente a ir a un hospital o consumir un producto de origen animal? En muchas veces la gente dice, sí, el riesgo es el mismo o peor, que si yo consumo productos de origen animal, mi riesgo de adquirir infecciones multiresistentes es mayor, lo cual no es correcto. En este mismo estudio demostraron que aproximadamente 1 de cada 5 infecciones multiresistentes que son manejadas en los Estados Unidos son ya sea adquiridas de animales o a través de la cadena agroalimenticia, es decir, una transmisión por los alimentos. Estamos hablando de un 20%. Es un número importante, pero como estamos viendo, hay muchas otras fuentes de infecciones
resistente que no tiene que ver con el uso de antibióticos en los animales o el contacto o el consumo de ellos. Lamentablemente no estoy en persona con ustedes, porque si estuviera allá les preguntaría, ¿y en Paraguay? De todas las infecciones multiresistentes que se reportan en el país, ¿cuántas de ellas creen ustedes que han venido a través de la cadena agroalimentaria, a través de los alimentos, o por entrar en contacto directo con los animales o indirecto con su ambiente? La verdad no sabemos, pero sí sabemos que a lo largo de Latinoamérica este número quizás es mayor, porque en el caso de los Estados Unidos, nuestra inocuidad alimentaria, nuestra seguridad alimentaria es mucho mayor y por consiguiente el número de infecciones transmitidas por los alimentos es bastante pequeña comparada con lo que ocurre en nuestros países en Latinoamérica y en el Caribe. Entonces es probable que esta proporción de infecciones multiresistentes sea un poco mayor, diferente, o quizás no. Quizás también, como nosotros tenemos problemas nosocomiales, quizás esa proporción se mantiene igual. El punto es que no importa cómo lo mire, en su país o en otros países, el uso de antibióticos en los animales no es el problema mayor o el único problema que causa resistencia antimicrobiana. Pero sí somos responsables de un porcentaje o una proporción importante de ellos. De hecho, si vemos todos los otros tipos de infecciones multiresistentes que no son transmitidas por los alimentos o que no tienen un componente animal, vemos las transmitidas por el sexo. Ya la doctora Calderón mencionó que hay cepas de gonorrea que son intratables, infecciones nosocomiales, infecciones respiratorias, de la piel, oculares, dentales y muchísimas más, donde los patógenos ni son zoonóticos ni comparten determinantes genéticos de resistencia con los que nos enferman a nosotros. Y ahí ni siquiera estamos hablando de otros que no sean las bacterias comunes y corrientes, entre comillas, como las tuberculosis o las cándidas, o inclusive de parásitos, o lo que tiene que ver con la parte viral, donde muchos de estos viruses hoy en día se están volviendo multiresistentes a los diferentes tipos de drogas que estamos utilizando en contra de ellos, drogas antivirales. Entonces, es importante entender, cuando estamos hablando de resistencia antimicrobiana y agricultura, de que sí, contribuimos con una proporción importante de problema de resistencia antimicrobiana en la parte de salud pública, pero no somos el problema exclusivo o inclusive mayor. Depende mucho en la conversación de qué patógeno estamos hablando y qué tipo de manifestaciones clínicas o problemas estamos afrontando. Entonces, tener ese balance es muy importante cuando hablamos de resistencia antimicrobiana. Entonces, ese fue el primer punto que me pidieron que hablara. ¿Cuál es la asociación de la resistencia antimicrobiana con la agricultura? ¿Ok? El segundo punto es la visión holística. ¿Ok? ¿Cómo manejamos esto? ¿De dónde vienen estos señores? ¿Cómo me llega a mí como al consumidor? Si utilizamos este tipo de ciclo, es demasiado sencillo y es bien para explicarle a su mamá, a su papá o a la gente de la comunidad, a sus vecinos o a sus amigos. Pero cuando estamos hablando desde el punto de vista de manejo serio, científico de la resistencia antimicrobiana, nosotros tenemos que utilizar un sistema que es mucho más complejo y mucho más claro de cómo realmente se mueven estos patógenos y sus determinantes genéticos en las diferentes poblaciones y en el ambiente. Hoy en día no voy a hablar de todo esto, pero me voy a enfocar solamente en lo que respecta a la inocuidad alimentaria, porque ese es el objetivo de esta charla y de este mes, de la celebración de este mes. Como les dije, voy a utilizar estas Escherichia coli o enterobacterias de beta-lactamasas de espectro expandido, ¿ok? Porque ya les hice el caso qué tan importantes son desde el punto de vista de salud pública. Nosotros sabemos que este tipo de microorganismo multiresistente surgió, emergió y se esparce a nivel de los hospitales humanos, ¿ok? Y la razón para ello es muy sencilla. Como ustedes ven en la pantalla, el 40% de todas las infecciones nosocomiales en los Estados Unidos, ¿ok?, son infecciones urinarias. ¿Por qué hay tantas infecciones urinarias en los hospitales? Porque simplemente 1 de cada 25 pacientes va a utilizar un catéter. Entonces hay contaminación cruzada, exposición, etc. Entonces, al tratar estas infecciones urinarias no nosocomiales, utilizamos una gran cantidad de antibióticos
Entonces, no sorpresa, pusimos presión de selección y las Escherichia coli y las enterobacterias en ese ambiente, pues buscaron mecanismos de resistencia que le permitieran a ellos volverse resistentes y poder sobrevivir ese ataque de nosotros contra ellos usando los antibióticos. Entonces, hoy en día, un gran porcentaje de las infecciones urinarias realmente son adquiridas a nivel de los hospitales, de las casas de ancianatos, de los consultorios médicos, etc. Sin embargo, eso solamente explica alrededor del 50-60% de las infecciones. Tenemos casi un 40% de las infecciones por este tipo de microorganismos que no están asociados con visitas hospitalarias, sino que son adquiridas a nivel de la comunidad. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es, ok, es mucho menor, solamente el 40% menos son adquiridas en la comunidad, pero el problema es que las cepas que circulan en la comunidad tienden a ser mucho más patogénicas, mucho más virulentas, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla en los números. Es decir, si usted se infecta con una cepa comunitaria, tiene un 86% de probabilidad que usted termine con una infección clínica comparada con un 64% si fuera una cepa hospitalaria. Son mucho más patogénicas y mucho más virulentas. Entonces, sabemos que están circulando también en la comunidad. ¿Ok? ¿Y dónde en la comunidad? ¿Dónde los adquiero? A través del sexo. ¿Ok? El sexo es una de las fuentes más importantes de estos microorganismos multiresistentes. Si aplicamos la misma lógica que muchas veces hacemos de que si esto está asociado con aquello, pues simplemente lo prohibimos y evitamos el problema. Entonces, si no queremos más transmisión comunitaria de Escherichia coli multiresistente, pues se acabó el sexo. ¿Ok? Lamentablemente no los puedo ver, pero realmente como estoy en un salón de conferencia, la gente está completamente en desacuerdo conmigo. Entonces, teniendo eso en mente, cuando tenemos un problema donde sabemos cuál es la asociación y el riesgo, generalmente la medida mejor para evitarlo no es el drástico extremo donde simplemente lo prohibimos, que es lo que se está haciendo hoy en día con no uso de antibióticos en animales o no consumo de productos de origen animal. Eso no resuelve realmente el problema y no ayuda a manejar el riesgo. Otra fuente importante a nivel de comunitario es los niños. Es increíble cómo, por ejemplo, los centros, las guarderías, los kindergartens, donde están los niños, circulan este tipo de patógenos y ayudan en la circulación de estos microorganismos multiresistentes en la comunidad. Esto es un estudio en Holanda, donde ellos tienen uno de los mejores sistemas de cuidados de niños en el mundo y aún allí pueden ver que entre un 5 a 8% de los niños en ese sistema excelente tienen circulando un microorganismo multiresistente en su población. No solamente eso, sino que los genes que transmiten esa resistencia son movibles, es decir, que pueden compartirse entre las diferentes Escherichia coli o entre las Escherichia coli y las Klebsiella o las Escherichia coli y la Salmonella, los proteos, etcétera, permitiendo que esta resistencia sea de multiespecies. Pero entonces estamos hablando de alimentación. ¿Cómo me llega este tipo de microorganismo multiresistente a mi comida, a mi comunidad? Por supuesto, lo obvio, a través de la manipulación de los alimentos, etcétera, etcétera, que estoy seguro muchos presentadores les han hablado toda esta semana, pero ahora estamos aprendiendo de cómo es posible de que muchos de estos productos ya llegan a nosotros contaminados. Bien lo dijo el doctor Miguel Wenceslao, donde dijo el problema de alimentos contaminados es importante. ¿Cómo nos llegan ya desde el sistema de producción con estos microorganismos multiresistentes? Y una de las formas que hemos aprendido es, ok, estos microorganismos de origen humano multiresistente llegan a los sistemas de producción a través de las aguas residuales, de las cloacas. ¿Cómo es eso? Está el doctor Thomas Whitton y hay varios investigadores aquí en la universidad donde están siguiendo este tipo de microorganismos multiresistentes de los hospitales a nuestros sistemas de producción. ¿Cómo funciona eso? Bueno, sabemos que en los hospitales hay pacientes con estas infecciones urinarias. Por supuesto, estos señores y señoras van al baño, excretan esta Escherichia coli multiresistente, sale por las cloacas o las aguas negras o las aguas servidas del hospital, son tratadas por cualquier sistema que pueda tener la ciudad o la municipalidad, pero por supuesto nuestros sistemas de aguas servidas o cloacales
no están diseñados para esterilizar esa agua, ni siquiera para eliminar la mayoría de estos microorganismos, sean resistentes o no. De hecho, los sistemas de aguas hervidas simplemente están diseñados para disminuir la carga bacteriana a un punto que no vaya a producir un efecto negativo en el ambiente, en los animales o en los humanos que tarde que temprano usen o consuman esa agua. Entonces, ya ahora estamos entendiendo que todos estos microorganismos hospitalarios, nosocomiales, comunitarios, con gran cantidad de resistencia, cómo están llegando al ambiente. Y nos ayuda a contestar algunas preguntas de, por ejemplo, estos son gansos canadienses que ustedes ven en la parte izquierda superior, donde nosotros conseguimos en un gran porcentaje de ellos Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen hospitalario. Si nos preguntáramos cómo era posible si estos gansos jamás en su vida han estado en un hospital o han recibido una dosis de antibiótico, cómo estaban adquiriendo estos microorganismos hospitalarios. Y es a través de este proceso de contaminación ambiental de nuestras ciudades, de nuestros hospitales, de nuestras fuentes de agua, donde ayuda a la circulación de este tipo de microorganismos. Entonces pasa a la vida silvestre, pasa por supuesto a todo lo que es la vida acuática, incluyendo aquellos que están en la parte de acuacultura, como ustedes pueden ver en la foto, donde tilapia y todo tipo de animales de ríos, de lagunas, si tienen este contacto con aguas contaminadas de origen humano, pues ellos van a terminar also cargando microorganismos multiresistentes. Esa misma agua la utilizamos nosotros para regar el ambiente, los cultivos, las frutas, los vegetales, los cereales, y no hay sorpresa que cuando nosotros utilizamos esos pastos, esos productos para alimentar a nuestros animales, entren a nuestras granjas. Circula entre nuestros animales porque la Escherichia coli es flora normal de nuestros animales, y una vez que se establece en forma endémica en nuestros animales, no es sorpresa que salga a través de ellos a los sistemas de distribución y comercialización de alimentos y nos llega nuevamente a la comunidad. Entonces, salieron del hospital, se regaron por el ambiente, se multiplicaron probablemente. Si utilizamos mal los antibióticos en la parte de animales, se perfeccionaron y nos regresan tarde que temprano a nosotros en la comunidad. Este efecto que estamos viendo hoy en día es lo que se llama el efecto de la puerta trasera, the backdoor effect. Ese efecto de la puerta trasera es de que estos microorganismos están saliendo al ambiente y siendo dispersados con todos sus determinantes genéticos a lo largo del ambiente, a los ríos, a los mares, a las playas, y ahora podemos estar entendiendo por qué muchas veces consiguen en la arena de las playas microorganismos multiresistentes hospitalarios, como el caso del MRSA, del Staphylococcus aureus. Y por consiguiente, tarde que temprano regresa a nosotros a través de las aguas potables, porque nuestro sistema de tratamiento de aguas nuevamente no está diseñado para esterilizarlo, simplemente está diseñado para remover la mayor cantidad de colonias formadoras, de unidades formadoras de colonia, de la carga bacteriana, que no nos hagan, que no nos enfermen cuando la tomemos, pero simplemente no va a eliminar los microorganismos multiresistentes y sus genes que puedan estar allí, regresando nuevamente a nosotros. ¿Cómo llegan los vegetales y granos y frutas? Bueno, ya les indiqué anteriormente, nosotros utilizamos las aguas de los ríos y de los lagos contaminadas de nuestras comunidades para regar estos productos. Entonces no hay sorpresa que nosotros consigamos en los vegetales y en las frutas crudas la presencia de estos microorganismos multiresistentes. Utilizo nuevamente un ejemplo de Holanda, porque ellos tienen un sistema de tratamiento de aguas de un gold standard a nivel mundial. Y todavía con ese sistema tan espectacular que ellos tienen, el 6% de los vegetales crudos en sus mercados de venta al consumidor están contaminados con este tipo de microorganismos multiresistentes, cargando genes, como ustedes los ven allí, que son de fácil movilidad entre otras Escherichia coli y otras especies de bacterias. Animales de granja. ¿Cómo llegan nuestros sistemas de producción? No hay sorpresa que, por supuesto, está circulando en nuestros sistemas de producción animal. Este es un estudio hecho en el Reino Unido, donde prácticamente 1 de cada 4 granjas ya tiene este tipo de microorganismo multiresistente circulando en sus animales. Y como ya les dije, una vez que entra a la granja es muy difícil eliminarlo porque es parte de la flora normal de ellos.
Entonces, ¿qué sucede? Una vez que estos microorganismos llegan, ya sea a través de nosotros o de las aguas residuales, etcétera, pues ellos se van a contaminar. Entonces, la fuente de agua contaminada, ya sabemos hoy en día que es una fuente muy importante de microorganismos multiresistentes. Pero sabemos que el alimento de ellos, el personal, la vida silvestre, los insectos y vectores como roedores y efluentes agrícolas, aplicaciones de estiércol donde contaminan el pasto y los diferentes productos que utilizamos para alimentar nuestros animales. Y uno de los más importantes, los animales mismos, cuando los movemos de una granja a otros, son las principales fuentes de este tipo de microorganismos multiresistentes en los sistemas de producción animal. Y como ya les dije, una vez que esta Escherichia coli entra en los animales, es flora normal de ellos, ahí la vamos a tener por muchísimo tiempo. Y una vez que están allí, entonces no hay sorpresa que ellos siguen la cadena agroalimentaria y llegan otra vez a la comunidad, cerrando el ciclo a través de la cadena de consumo de alimentos. Pueden entrar a través de la gente que está procesando esos alimentos, la manipulación de ellos. Puede ser que los granjeros fueron al hospital, se contaminaron con estos microorganismos multiresistentes, trabajaron con esos animales, se los pasaron, o los animales se los pasaron a ellos, se enferman y terminan yendo a la comunidad o a los hospitales trayendo microorganismos que quizás han adquirido nueva resistencia antimicrobiana. Como ven, esto es bien complejo y hoy no tengo la oportunidad de ir en detalle todo eso, pero lo que les quiero mostrar que es un sistema complejo. Y si ustedes lo quieren manejar como país, no se puede enfocar en uno solo de ellos. No solamente la cadena agroalimentaria, no solamente en los hospitales, no solamente en las comunidades, sino en muchas de otras elementos que tienen que tomar en cuenta. Esto debe contestar, el segundo punto que me pidieron que cubriera es cómo circulan estos microorganismos y cómo me llegan a mí, sobre todo a través de la cadena agroalimentaria. Y la última pregunta que me hicieron, ok, ¿cómo impacta el uso de antimicrobianos a esta cadena agroalimentaria? ¿Cuál es el potencial rol del uso inadecuado? Se entiende inadecuado como promotores de crecimiento o el uso metafiláctico, o sea, en forma preventiva masiva, oral, en los animales. Para explicarles eso, generalmente uno muestra estadísticas, porcentajes, números. Eso a mí no me dice nada, sobre todo para una persona en general. Entonces se los voy a mostrar, los vamos a ver. Cómo este uso de antibióticos en forma oral en el alimento y el agua genera o ayuda a la expansión de resistencia antimicrobiana. Ustedes lo que ven aquí es la foto de un estudio que hicieron unos científicos donde los microorganismos que ustedes ven en verde son microorganismos que son resistentes a las tetraciclinas. Tienen un plásmido con varios genes de resistencia a tetraciclina que mientras ellos lo tengan, no hay tetraciclina que lo mate. Y las bacterias que están en rojo son las bacterias que son susceptibles. Es decir, aunque usted ponga tetraciclina allí, esas bacterias se van a morir. ¿Qué hicieron estos científicos? Estos científicos replicaron lo que pasaría en un intestino de un animal o de una persona, ¿ok? Si usted toma antibiótico. ¿Qué pasa con esos microorganismos susceptibles y con esos microorganismos resistentes si usted lo consume o lo toma? Entonces, ellos le pusieron tetraciclina en este medio líquido imitando al intestino, lo cual hace presión de selección, ¿ok? Y lo que hace es que obliga a estos microorganismos a sobrevivir, a luchar por su sobrevivencia. ¿Qué es lo que pasa? Tan pronto ellos agregaron este tipo de antibiótico, los microorganismos resistentes, por un lado, liberaron estos genes al ambiente y los que son susceptibles, desesperados, empiezan a buscar los genes que ellos puedan tomar para ver si alguno de ellos le da resistencia contra esa sustancia química que los está atacando y los está matando. Entonces ellos imitaron el proceso que ocurriría en forma natural y crearon este video. Este video que ustedes ven aquí es real. ¿Okay? Esto no es una animación, una caricatura, es un video real. Las bacterias que ustedes ven bacilares verdes son resistentes a las tetraciclinas, o sea que si ponemos tetraciclina en este contenedor no se van a morir, y las que están en rojas son las susceptibles donde la tetraciclina sí las eliminaría. Entonces les voy a pedir que se enfoquen en unas cajas amarillas donde agarren alguna de ellas y en ellas van a ver
una bacteria verde al lado de una bacteria roja y van a ver el plásmido, que son los puntitos amarillos, donde son pasados de una bacteria verde a una bacteria roja, ¿ok? Transformando esa bacteria susceptible en resistente. ¿Qué tiempo tomó ese proceso de transformarse una susceptible a una resistente bajo la presión, la presión de selección de la tetraciclina? Ustedes lo pueden ver en la parte de arriba del video. Estamos hablando 6.5 horas. Es decir, que si yo le doy a un animal o yo mismo tomo un antibiótico como la tetraciclina, en aproximadamente 6 a 7 horas, un porcentaje importante de mis bacterias susceptibles en el intestino, luchando por su sobrevivencia, van a poder adquirir resistencia de otras bacterias si las tengo en mi intestino. ¿Ok? Entonces eso es muy importante porque muchas veces las que están compartiendo o las que están adquiriendo no necesariamente son microorganismos patógenos, sino que simplemente ellos se vuelven reservorios de resistencia. Lo estamos obligando a ellos para sobrevivir a mantener resistencia contra la tetraciclina mientras nosotros sigamos utilizando tetraciclinas. El problema es que si algún día yo me infecto con una salmonela, con una Escherichia coli o con un patógeno humano, esos genes van a estar mantenidos en mi tracto y entonces podrán ser compartidos, como ustedes los ven en el video, y creando todos los números que anteriormente la doctora Calderón y yo ya le hemos descrito. Entonces, este es el último punto que me pidieron. Entonces, yo creo que queda claro que sí hay un impacto del uso de los antimicrobianos en la cadena alimentaria, sobre todo si lo utilizamos en forma masiva, inapropiada. Ponemos una presión de selección que ayuda a la transmisión de estos determinantes genéticos de resistencia y eventualmente le llegarán a los patógenos afectándonos a nosotros. La pregunta es, ¿dónde está Paraguay en lo que respecta a la resistencia antimicrobiana en la cadena agroalimentaria? Muy bien dicho por la doctora Calderón, Erika. Paraguay ha sido uno de los países en Latinoamérica que generó su plan integrado con todos los problemas que han indicado en el proceso de integración. No es exclusivo del país, pero ustedes ya tienen un plan basados en los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Salud Animal, por lo que es el Códex y muchos otros estándares internacionales. Es solamente cuestión de tiempo que ustedes empiezan a generar información y datos que nos permitan saber dónde estamos como país en lo que respecta a la resistencia antimicrobiana en la cadena agroalimentaria. En conclusión, para terminar, quiero regresar a mi punto original. Tenemos que producir muchísimo alimento, muchísima proteína animal. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer esto de una forma sostenible, conservando al mismo tiempo la eficacia de las drogas antibacterianas? Ese va a ser el grave, la gran pregunta y el grave problema que las nuevas generaciones van a tener que lidiar en los próximos 30 años de nuestras vidas si sobrevivimos el coronageddon que estamos viviendo hoy en día y si los zombies no llegan a la calle. Bueno, muchísimas gracias y estoy a la orden para sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Armando, por su excelente y muy instructiva presentación. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, porque en el chat no, nadie consultó. Si alguien quiere, dicen, increíble presentación, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere activar su micrófono. Yo también nuevamente. Buenas tardes, profesor Holt. Buenas tardes. Sí, un poco más que pregunta, un comentario, ¿no? De repente, cuando empezaron a hablarse de la resistencia a los antimicrobianos, más o menos que se llegó a satanizar, por decirlo así, la práctica veterinaria, la práctica agrícola, como responsable, digamos, de este mal. Por su exposición vemos de que no somos solamente los veterinarios los implicados, digamos, en esta problemática, sino que toda práctica médica y agrícola. Exacto. Nada más eso un poco quería resaltar, porque de repente, como le decía, es cierto, si bien
de toda la producción de antibióticos a nivel mundial, casi un 50% de ello está destinado a la práctica agropecuaria. Entonces, como que estemos compartiendo esta, digamos, la responsabilidad en la problemática. De acuerdo, doctor. Sí, consumimos bastante antibióticos y realmente ese uso inapropiado tiene un impacto importante en un grupo, un universo de microorganismos patógenos que son transmitidos por los alimentos o transmisión zoonótica. Pero todavía no estamos cubriendo todos los demás. No podemos ser responsables por áreas que ni siquiera nosotros tenemos ningún tipo de impacto o de responsabilidad o de jurisdicción. Muchas gracias por su comentario. Muy bueno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor profesor Armando. Adelante. Tengo una consulta. Más o menos lo que pude captar es que estos microorganismos multiresistentes, a partir de la producción misma ya se generan, no por una mala práctica, vamos a decirle, de procesamiento o manufactura. O sea, son varias cosas en tu pregunta. Sí. O sea, te puedo poner lo que ha pasado mucho a la industria. Yo soy un productor, levanto mis animales muy bien, practico mucha bioseguridad, trato muy bien a mis animales, trato de disminuir las enfermedades, no uso antibióticos lo máximo que pueda, o si lo uso, lo utilizo apropiadamente, llevo registro, hago todo perfecto. Mis animales salen saludables, sin microorganismos multiresistentes en ellos, a los sistemas de procesamiento, llegan a la planta procesadora, los procesan, se producen las carcasas, los productos cortes, la industria hace el mejor trabajo que puede hacer en un momento dado, se lleva toda una cadena de refrigeración y el producto llega entonces al punto de venta. Como tú dices, ¿dónde entra ese microorganismo? Ese microorganismo puede entrar cuando yo, la persona que te voy a vender ese producto y lo voy a manipular en el punto de venta, tengo mis manos contaminadas con microorganismos multiresistentes, se lo pongo a tu pollo, a tu carne y te lo entrego y ahí ya tú te vas a exponer. El microorganismo va a venir con el producto, pero va a venir en el producto porque fue contaminado cruzado en el punto de venta. Yendo hacia atrás, ¿dónde más puede entrar? Ese microorganismo también puede entrar en cualquier momento de la cadena de comercialización. Puede entrar en el momento de la manipulación de la creación del producto durante su procesamiento. O sea, se ha visto que si los empleados en las plantas o en los mataderos están contaminados con tu microorganismo multiresistente, el producto termina contaminado a nivel de planta y pasa a lo largo de la cadena hasta el consumidor. Y como ya te dije, si el microorganismo está circulando ya en los sistemas de producción, puede entrar con el animal a las plantas de procesamiento y si no son cuidadosos, se contaminan y pasan a lo largo de la cadena hasta nosotros. Entonces, cada país es diferente, cada sistema de producción animal es diferente y la proporción de esos niveles de contaminación a lo largo de la cadena va a depender de cada país. ¿Ok? Entonces, no te podría decir que el porcentaje más grande en Paraguay es a nivel de sistema de producción, menos que en la manipulación de alimentos o viceversa, que hay una mayor contaminación en la manipulación de alimentos y no tanto a nivel de producción. No sé si contesté tu pregunta completa. Sí, súper bien. Lo que quería más o menos para redondearlo así por decir es ¿cuál sería el impacto que genera en el consumidor el uso excesivo de antibióticos en los animales? Ok, el impacto es, como les dije, agarrando el ejemplo del video, si nosotros utilizamos mucho antibiótico, sobre todo en forma de promotores de crecimiento, antibióticos como promotores de crecimiento, porque hay muchos promotores de crecimiento que no son en base a antibióticos. Pero si es un promotor de crecimiento en base a antibiótico, pasa lo que está pasando en el video. Estás poniendo presión de selección, obliga a los microorganismos a mantener los genes de resistencia. Y entonces, ¿cómo te afecta a ti? ¿Qué es tu pregunta? Ok, te puede afectar en dos formas. Uno, tu consumo es un producto que trae microorganismos que no son patogénicos, pero esos microorganismos ya traen los genes de resistencia con ellos. Esos microorganismos no te van a enfermar, pero
Si tú consumes algo más en tu casa o por el ambiente que trabajas, entra alguna salmonela, alguna Escherichia coli o algo más en tu intestino, estos microorganismos que son flora normal, que cargan la resistencia antimicrobiana que vino desde la granja, pueden ser pasados a estos patogénicos en un momento determinado y causar ese problema. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que los animales pueden en un momento dado ser un reservorio de resistencia antimicrobiana si no lo hacemos bien. La otra posibilidad que te afecte a ti el uso de antibióticos en los animales es que sí, que ya seleccionemos por microorganismos patogénicos zoonóticos, más salmonela, más Escherichia coli multiresistente en los animales, y por consiguiente van a lo largo de la cadena y ya te va a llegar el patógeno con la resistencia en ellos, listo para causar problemas en ti. ¿Ok? Entonces, esas son las dos formas más directas, en muchas otras, pero por tiempo, como el uso de antibióticos te puede afectar a ti. O obliga la producción de reservorios de resistencia genética o prepara estos microorganismos patógenos zoonóticos transmitidos por los alimentos para que vengan en mayor cantidad y volumen hacia nosotros, o mejor preparados hacia nosotros. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, excelente. Muchísimas gracias. Un placer. Igualmente. Entonces, como sabemos que el doctor está ocupado, tiene otro compromiso, ¿verdad? Yo quisiera agradecerle muchísimo, especialmente a la doctora Calderón y al doctor Armando, por su buena predisposición, ¿verdad? Su amabilidad y las excelentes presentaciones que hicieron. También quisiéramos agradecer al IICA y en representación, ¿verdad? Al ingeniero, perdón, eh, al ingeniero Orellana como su representante. Muchísimas gracias al ICA, muchísimas gracias también al señor vicerrector por estar presente, al director de investigación, al doctor Barúa, al licenciado Brosón por el apoyo y bueno, a todos nuestros participantes. Esperemos que no sea la última vez, que en un futuro cercano podamos tener nuestra red de inocuidad alimentaria. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, para los participantes que están muy interesados acá, les comento que el video probablemente va a estar disponible la próxima semana en la página de CEMIT para que puedan tener acceso a las presentaciones de los ponentes. Muchísimas gracias a todos.